Buen día, yo soy Juan Esteban Méndez, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales y curso la materia de Historia del siglo XX, en donde el día de hoy tenemos un programa sobre la Revolución Rusa de 1917. Buenas, mi nombre es Juan Arias, al igual que mi compañero, estoy estudiando la licenciatura de Ciencias Sociales en la Universidad del Valle, cursando la materia de Historia del siglo XX, y hoy vamos a presentar a forma de podcast la Revolución Rusa con sus antecedentes y pues las causas como más relevantes. Bueno, para comenzar con esto me gustaría preguntarte, que nos cuentes muy brevemente cómo fueron pues, los antecedentes de esta revolución, cómo era su gobierno antes de que las movilizaciones obreras comenzaran y pues todo esto de... Listo. En 1893 se posesiona el zar Nicolás Alexander Romanov y pues hace toda una liturgia en la capital rusa, en donde mueren muchos súbditos por de alguna manera estar en esa celebración. Este hecho es fundamental porque aunque era una constante en toda la dinastía Romanov, pues en ese momento, finales del siglo XIX, comienza a darse una tensión, porque Rusia hasta ese momento, y en la figura de Nicolás Romanov, tenía los poderes de la iglesia, la burocracia y la corona. Y esto muchas veces era en beneficio de su propio, si se quiere, personal y de su familia, porque Rusia tenía un sistema semi-feudal, en donde, si bien es cierto que ya no había esclavitud, muchas de las tierras que trabajaban los campesinos tenían que dar un impuesto sumamente grande hacia la corona, y tampoco tenía un desarrollo, si se quiere, actual con la época, pues no había un sector industrial de lo agroecológico, ni tampoco de lo agrónomo, y por ende estaba muy poco tecnificado el campo. En la zona industrial también era lo mismo, en donde no había casi ningún tipo de prestaciones sociales o condiciones laborales, y tampoco habían jornadas de 8 horas, sino eran de 12 horas, y también con niños. Lo otro es que a inicios del siglo XX, 1913, pues se hace otra vez una celebración de cada uno de los miembros de la Romanov, de los miembros de la dinastía Romanov, y en plena Primera Guerra Mundial pues se hacen unas campañas nacionalistas, sobre todo de llamado a la guerra, porque se pretende que la crisis que estaba pasando Rusia alrededor del hambre, alrededor de la falta de tecnificación de su modelo de producción económico y la falta de programas sociales, pues que mediante la guerra iban a poder obtener recursos, pues se iba a anexar otros territorios, sobre todo con Alemania, y esto permitiría un desarrollo económico mejor. Esto también generó bastante polémica porque se perdió en el frente con Alemania muchas batallas que cobraban la vida de millones de jóvenes rusos, de millones de obreros, bueno, no obreros como tal, sino de trabajadores del campo que veían en la guerra pues una facilidad para volver a enaltecer a Rusia y sobre todo solucionar los problemas del hambre. Entonces el zar utilizó la guerra como una excusa para fortalecer su régimen monárquico, pero con las pérdidas de las guerras contra Alemania, pues la gente empezaba a tener un sentido de descontento hacia él, y sobre todo un sentido de profunda desconfianza por la forma en la que estaba tratando el hambre y sobre todo los programas de desarrollo económico tanto en el campo como en la industria metalúrgica y siderúrgica. Ahora quisiéramos hablar con nuestro compañero
Juan Arias alrededor de qué es lo que sigue cuando ya se presenta ese descontento, cuando empiezan a verse diferentes movilizaciones, cuando Rusia está perdiendo en el frente de guerra contra Alemania, pues cuál es la actitud de la población, o sea, cuál es el desarrollo de esas condiciones primarias que mencioné para la población rusa. En ese sentido, pues no sé qué pueda comentarnos Juan. Listo. Yo creo que antes de hablar de eso hay que pensarnos en cómo eran las familias en aquella Rusia. Si nosotros vamos a investigar y estudiar, nos damos cuenta que no simplemente quien desarrollaba como obrero, como trabajador del campo, en esa época era los hombres de las familias, sino que muchas veces era la familia completa quien se dedicaba al trabajo. Si bien los hombres tenían como un papel más relevante por el hecho de la fuerza física que implicaban esos trabajos, en esa época las mujeres y los hijos, más que todo también, eran parte de estas actividades económicas para pues, mantener a sus familias. Entonces, aquí es cuando comienzan a darse las manifestaciones y una de ellas, que creo que es la más recordada, es la del Domingo Sangriento. ¿Por qué? Porque en esta movilización todas estas familias llenas de obreros, trabajadores y campesinos salen en San Petersburgo en una manifestación con el fin de entregarle como un tipo de pliego de peticiones hacia el zar, que en esa época pues ya era Nicolás, con lo que consiguen que pues los maten básicamente. No a todos, pero sí hubo una gran matanza hacia los manifestantes. Esto fue el año de 1905, en enero. Después de esto, y pues con más manifestaciones, logran que el zar, junto con su gabinete, por decirlo de alguna manera, intente como escuchar más al pueblo y decide reformar la Duma. La Duma era básicamente el bajo parlamento de el gobierno zarista, donde pretendían escuchar estas peticiones del pueblo. Pero pues desde el inicio el zar sabía que él no quería perder ese poder de la forma como lo tenía. Entonces era como un tipo de amague, donde él decía que escuchaba las peticiones y sí, al inicio las escuchaba, pero con el paso del tiempo fue como mostrando la verdadera cara y pues dejó primero de cumplir con esas peticiones que el pueblo le hacía, y segundo pues ya con el pasar del tiempo, como ya lo dije, dejó de escucharlas. Todo esto como que causó furor, pues aún más furor en la población, y empezaron a haber ya movilizaciones armadas. Tanto los bolcheviques como los mencheviques empezaron a reunirse para planear ya la revolución, levantando las armas y pues basándose en la ideología comunista y socialista. Unos más que otros, como sabemos los mencheviques eran inclinados más un poco a la socialdemocracia, y los bolcheviques o los soviets eran más radicales en cuanto a este tipo de ideologías. Zaragoza. Entonces, con este curso de manifestaciones, ya una vez, digamos, el zar pierde credibilidad y pierde poder, se planta un gobierno provisional. En este gobierno provisional es básicamente políticos que eran de paso, o sea, estaban en periodos muy cortos, en los cuales pues no alcanzaban como a cumplir todo lo que habían prometido en el momento en que pues se da la derrota del zar. Esto pues causa que se radicalicen aún más algunos sectores importantes en la revolución, y también busquen la caída de este gobierno provisional. Este gobierno estaba conformado más que todo por liberales y socialistas moderados o socialdemócratas, los cuales decían que la idea de un gobierno radical comunista pues era perjudicial en esa época para lo que la sociedad rusa pues quería enfrentar. Y ya de esto encontramos un fruto de esto fue ya la abdición de zar Nicolás II, que básicamente a él lo encuentran en
un tren cuando se dirigía del cuartel general hacia San Petersburgo, y pues lo hacen bajar y lo obligan pues, a abandonar ese poder. Y a raíz de esto se da la caída de la familia Romanov, la cual se produce en 1918, donde pues ya son fusilados por completo. Y pues si algo que hay por añadir es que tal vez los soviets pudieron haber hecho varias cosas mal, pero sin duda alguna este fusilamiento hacia la familia Romanov no fue uno de ellos, por las condiciones que tenían pues su pueblo y hacia lo que estaban orientando la Rusia de aquella vez. Pues de esta forma terminamos el primer capítulo y los esperamos en el siguiente, donde pues básicamente tocamos lo que fueron los antecedentes y un poco de contextualización sobre las movilizaciones, y en el siguiente capítulo hablaremos ya más sobre las manifestaciones más relevantes y sobre los acontecimientos más relevantes también, ya para que se solidificaran las bases para esta revolución. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.